File. El mundo vive una crisis existencial y humana sin precedentes. Estamos en un tiempo donde los valores y las creencias se han derrumbado y se han llevado con ellas la fe de la población. La actual tormenta que se ha desatado en el pueblo evangélico es un signo de que las enseñanzas de Jesús, del Cordero de Dios sacrificado por la humanidad, han quedado aparentemente en el olvido, en una nebulosa generada por actos de corrupción, por pecados que han hecho olvidar la imagen y la trascendencia de Cristo en la tierra. Pero es válido preguntarnos a estas alturas, ¿conocemos a cabalidad la historia de Jesús? ¿Es verdadera la imagen que tenemos de él o es solo una representación fabricada por los hombres? Jesús se presenta ante nosotros como un ser omnipresente, como una entidad que está y es en todos los planos conocidos y por haber. Jesús ante nosotros sería la santidad única, de donde todo proviene y acaba. ¿Hemos comprendido realmente su mensaje? Y por sobre todo, ¿hemos descubierto los mensajes dejados por él en la tierra? Cabe preguntarse, ¿existió alguna vez humanidad en Jesús? ¿Qué pasa con sus años terrenales, con esa postura olvidada y quizás eliminada a propósito? Según cuenta la historia, Pablo de Tarso sería uno de los responsables de los inicios del cristianismo, pero además es apuntado por ser emancipador de falsos evangelios y como un hombre formador de lo que se conoce hoy sobre religión y sobre Jesús. ¿Será que ignoró algunos temas o que manipuló todo a su antojo? ¿Es posible conocer con exactitud la historia de Jesús? De él se comenta que no habría nacido precisamente en diciembre. Se pone en duda su aspecto físico, su estética. Hasta el día de hoy existe la eterna pregunta de si habrá o no tenido descendencia directa en la tierra, si el amor carnal y terrenal golpeó o no a su puerta. En definitiva, la vida de Jesús es un completo misterio, pero sus enseñanzas han perdurado por siglos enteros. El hombre va detrás de ella, se empecina en descifrar su figura, sus enseñanzas. Intenta ser siempre una réplica de Cristo en la tierra, pero fracasa estrepitosamente. ¿Qué hacer entonces con su herencia? ¿Cómo podemos comprender la imagen de Jesús en medio de tanta crisis actual, originada en su pueblo evangélico? ¿Se nos ha olvidado todo lo que proviene de él? Esta noche, Dr. File nos invita a indagar en la imagen, en los misterios más profundos y en los secretos mejor guardados de la historia de Jesús. Son las 10 de la noche con 34 minutos y ya estamos junto a Dr. File para abordar una historia nuevamente fascinante esta noche acá en Mentiras Verdaderas, Dr. File. Así es, Eduardo. Amigos y amigas, la verdadera historia de Jesús es la de un gran profeta de toda la humanidad, luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones, cuya filosofía excelsa y enseñanzas fueron usurpadas por una legión de obispos, cardenales y pastores que dicen: nosotros somos iguales a los ángeles. Hoy, uno de estos supuestos ángeles hace noticia. El obispo gobernante de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile, que se dedicó a lucrar con la imagen de Cristo y a engañar a sus feligreses. Un caso que es la punta del iceberg de un nuevo escándalo en la cristiandad, pero que hoy llega al corazón del mismo Congreso de la República. Nos vamos a meter de inmediato entonces en la historia de este ser magnánimo. Durante muchos años yo creo que todos hemos crecido con una imagen preestablecida, lo físico digo, de Jesús. Una imagen que después recoge, por ejemplo, la cinta Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que cada año se exhibe en la televisión chilena con particular éxito. ¿De dónde viene este genotipo, este fenotipo de Jesús? ¿Y qué tanto de cierto tiene la imagen de Jesús que asociamos a la imagen del actor en Jesús de Nazaret? Mira, primero que nada, el tipo físico de Jesús sobre todo viene de la sábana santa, del manto de Turín. De ahí viene esta imagen del Jesús que se tiene y que fue evidentemente presentada en la película de Franco Sefirelli, muy popular en este país, exhibida por primera vez en 1972. Esa imagen, con el personaje interpretado por el actor Robert Powell. Efectivamente, esa imagen es coherente específicamente con la tradición canónica, con los evangelios de la Biblia, donde te presenta un Jesús inmaculado, un Jesús santo, pulcro, un Jesús que no tenía ningún deseo por ninguna mujer, un Jesús que nació de una virgen, que murió, que resucitó, que subió a los cielos, y en consecuencia, una imagen de Jesús coherente también con todo lo que es el código gay, que abunda evidentemente en la comunidad, una de las mayores comunidades homosexuales de la tierra, que es la comunidad del Vaticano. Un Jesús que no toca ni una mujer y que, por cierto, como dicen en las escrituras, en algún momento dado murió en la cruz y se espera que vuelva. Esa es una imagen, pero solamente una imagen, como lo vamos a ver, bastante manipulada por los milenios de historia. Simultáneamente a esta imagen, Eduardo, que es muy bueno conocer, existe otra película que precisamente te presenta otra versión de la vida de Jesús, que es la película La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese y también estrenada en 1988. La imagen de Martin Scorsese de La Última Tentación de Cristo, que aquí estamos viendo algunos pasajes, te presenta a un Jesús mucho más humano, un Jesús que reconoce miedos, que reconoce haber pecado, que reconoce haber cometido muchos errores, un Jesús que se presenta como una persona que le atraen las mujeres, y especialmente María Magdalena, a la cual la conocía desde pequeña.
un Jesús que es coherente con todos o una gran mayoría de los evangelios no reconocidos por la Iglesia Católica, es decir, los evangelios secretos de Jesús recientemente desconocidos. Una imagen de Jesús, querido Eduardo, que te presenta a Judas como el mejor amigo de Jesús, donde Jesús también le pide que lo entregue para que el plan divino se cumpla, y todo esto siendo Jesús parte de una revolución armada contra el Imperio Romano. Por lo tanto, tomando las películas quizá más relevantes sobre la vida de Jesús, la de Martin Scorsese y la de Franco Sefirelli, uno puede tener quizá las dos visiones en pugna sobre esta figura, gran profeta de la humanidad, gran filósofo excelso. Muy posible y probable. Entonces, si es tan difícil establecer con exactitud la historia de Jesús, ¿quién es el creador de esta imagen de Jesús de Nazaret que han seguido los fieles y que se encuentra en las bases de la cristiandad? Hay 4 creadores de la imagen de Jesús que es bueno destacarlos. El primero de todos es precisamente Pablo de Tarso, San Pablo, que como se llama, es el gran creador de la imagen de Cristo, fundador evidentemente de las primeras comunidades cristianas y, según la tradición, predicador evidentemente de esta imagen de Jesús, no solamente en Roma, sino que en Antioquía, Corintio y Éfeso. Ahora, él escribió las epístolas o cartas, y esas cartas para muchos están calificadas como, lo vemos aquí al menos una representación de Pablo de Tarso, que siempre es bueno recordarlo. Esas cartas o epístolas de Pablo para muchos son documentos históricos. Y aquí, querido Eduardo, uno se tiene que detener. Controversiales. Controversiales y polémicos, ¿por qué? Porque cuando uno analiza en profundidad las cartas de Pablo, puede identificar en realidad a 2 Pablos. Hay un Pablo romano, helenista, que de alguna forma escribe en griego, y por cierto, otro Pablo que es un judío piadoso, y en este sentido de la tribu de Benjamín. Al primero se le llama Pablo y al otro Saulo, por eso Pablo, Saulo. Pero en realidad aquí está el punto, Eduardo, porque mira, Pablo, si este análisis es el correcto, uno puede ver que en realidad en las epístolas de Pablo hay al menos 2 Pablos distintos escribiendo, un heleno romano y un judío piadoso. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, el romano, describe a Cristo como un ser divino, te lo idealiza, de alguna forma es un espíritu de Dios que se encarna en la tierra. Pero Saulo, el judío piadoso, te lo presenta en realidad como un hombre de carne y hueso, nacido de una mujer de la estirpe de David, sometido a la ley, muerto, que resucitó en carne. En consecuencia, Eduardo, uno puede concluir, aunque sea desalentador para los que se han formado una falsa imagen de Jesús, pero que en realidad Pablo de Tarso era un epónimo. Un epónimo es un nombre que congrega a otros Pablos, y en ese sentido, una simplificación, una fusión, una amalgama que se produjo por el genio bíblico en el siglo IV y V, a tal grado que siempre es bueno, mira, tenemos un pasaje que te refleja a este Pablo de Tarso, un pasaje de la última tentación de Cristo, que te refleja a Pablo de Tarso de alguna forma creando una imagen de un Jesús que no es el Jesús de la historia, sino que es un Jesús idealizado. Vamos a ver por qué representa este gran problema que se está planteando sobre la verdadera imagen de Jesús. Y ahora traigo una buena nueva para ustedes. Les hablaré de Jesús de Nazaret. Él no era hijo de María, era hijo de Dios. Su madre era una virgen, y el ángel Gabriel bajó y puso la semilla de Dios en su vientre, y así fue como nació. Y él fue castigado por nuestros pecados. ¡Nuestros pecados! Oye, un momento, ¿qué es lo que te pasa? Mira a tu alrededor, mira a toda esta gente. Mira sus rostros. ¿No ves lo infelices que son? ¿No ves lo mucho que sufren? Su única esperanza es Jesús resucitado. No me interesa si eres Jesús o no. El Jesús resucitado salvará al mundo y eso es lo que importa. Eso es mentira. No puedes salvar al mundo mintiendo. Yo creé la verdad que la gente necesitaba y en lo que tenía fe. Si tengo que crucificarte para salvar al mundo, te crucificaré. Y si tengo que resucitarte, también lo haré, te guste o no. No te dejaré. Les diré a todos la verdad. Adelante. Vamos, di la verdad. ¿Quién va a creerte? Tú iniciaste todo esto y no lo puedes parar. Toda esa gente que me cree te atrapará y te matará. No, eso no pasará. ¿Cómo lo sabes? Tú no sabes cuántas personas... Revisando la verdadera historia de Jesús, porque hoy día al parecer la iglesia evangélica pentecostal parece que lo olvidó su imagen, al igual que muchos cristianos, y la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica también. Por eso es muy interesante recordar esta historia, y en el pasaje específico que vimos, de alguna forma te grafica a un Pablo de Tarso creando una imagen para, generar una atracción en las personas. Y le dice, mira, no importa tu vida, no importa, lo que importa es el Cristo resucitado, esta imagen divina, esta imagen que de alguna forma se disocia de la realidad, un ideal. Pablo de Tarso, polémico, fue el primero que crea esta imagen. Pero, Eduardo, hay 3 personas más muy importantes que son, primero, el emperador Constantino el Grande. 300 años después de Pablo de Tarso, Constantino el Grande,
hacen el edicto de Milán, después el concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea, Eduardo, bajo la vigilancia de Eusebio de Cesarea, se unificaron los textos evangélicos que eran muchísimos, eran más de 30 evangelios sobre Jesús de los primeros 300 años. Y ahí en ese concilio, ordenado por el emperador Constantino y bajo la vigilancia evidentemente de este obispo historiador Eusebio de Cesarea, comenzaron a construir un ideal de hombre, un ideal de Dios en la tierra que pueda reemplazar, ojo, el politeísmo romano. Para reemplazar el politeísmo romano debieron generar un Cristo nacido de virgen, inmaculado, santo, visionario, hacedor de milagros imposibles, muerto, resucitado, subido a los cielos. Por lo tanto, Constantino, Eusebio de Cesarea, quien vigiló a todos los genios bíblicos que estaban ahí, ordenando la historia y creando esta imagen, ojo, ficticia. Es una imagen creada. ¿Y por qué esto es muy relevante, Eduardo? Porque cuando aquí el mundo evangélico, cuando hablo del mundo evangélico, son millones de iglesias, que hay más de 3.000 iglesias evangélicas. También que hablar de los testigos de Jehová, los protestantes y cuantas otras. Toman a la Biblia como inspirada en Dios. Y en realidad, queridos amigos y amigas, estaba inspirada en Constantino, en Eusebio de Cesarea, estaba inspirada en Pablo de Tarso, este epónimo, y por cierto también en Lactancio. Lactancio fue un apologista del cristianismo que murió en el 325, un exaltador de las tradiciones que traían muchos siglos. Entonces, cuando uno ve estos pastores que se dicen a sí mismos ángeles, evidentemente ahí están, bueno, las santas escrituras escritas por estos hombres. Doctor File, nuestra gente nos ha mandado una gran cantidad de preguntas que podrían ser las grandes interrogantes de Jesús, y me gustaría irlas planteando, doctor File, a ver qué vamos encontrando. Queremos empezar a desentrañar la verdad sobre la imagen de Jesús. Hashtag Dr. File MB. La primera gran pregunta es, ¿nació Jesús en diciembre? Amigos, primero que nada, Jesús no nació en diciembre y en realidad se sabe muy poco sobre cuándo nació. Uno tiene que recordar, Eduardo, que Dionisio el Exiguo fue el que inventó la era cristiana y que él fue el que inventó el año 0, pero del año -1 se pasaba al 1, no al 0. Después, también uno tiene que recordar que Jesús nació bajo Herodes el Grande y Herodes el Grande murió en el año -4. Y si murió en el año -4, bueno, por lo menos un par de años antes fue la matanza de niños. Por lo tanto, Jesús, si esto es así, habría nacido entre el 5 o 6 menos 5 o 6 antes de Cristo. Claro. Y también, muy importante, Eduardo, es muy posible que no haya nacido en diciembre, porque en diciembre es invierno allá en Belén, sino que haya nacido en agosto. En consecuencia, ese nacimiento el 25 de diciembre lo impuso, por cierto, Constantino el Grande, para unificar las creencias del sol invicto con las otras. Por lo tanto, así es la historia. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, doctor File. De Egipto. Por lo tanto, esa es la historia de la virginidad. La siguiente pregunta me llama mucho la atención, de aquellas que llegan con el hashtag Dr. File MB. ¿Jesús tenía ombligo? Muchos han planteado que como Jesús fue una concepción inmaculada, no tenía ombligo, pero uno tiene que decir que nació de María como cualquier persona, por lo tanto, sí tenía ombligo, queridos amigos, Jesús. Claro, esa pregunta yo la escuchaba más bien asociada a Adán. También, claro, que también se plantea. etcétera. La siguiente pregunta que plantean nuestros televidentes dentro de las grandes interrogantes de Jesús. ¿Tuvo hermanos Jesús? Jesús tuvo 8 hermanos de María. Y me permito mencionarlos y nombrarlos. Santiago nació en el año -3, Miriam en el -2, José en el 1, Simón en el 2, Marta en el 3, Judas o Jude en el 5, Amos en el año 7, y que fue el único que falleció estando vivo Jesús, según esta tradición. Y el último hermano carnal se llamó Ruth y nació en el año 9. Por lo tanto, sí tuvo hermanos, aunque algunos digan que la Virgen se mantuvo virgen hasta el resto de la vida. Bueno, por eso se exaltan y se crean estas imágenes de Jesús que no son las reales y que nosotros estamos desempolvando. Bueno, ahí de hecho, doctor Fay, cuando menciona el primer hermano de Jesús que nació en el año el primer hermano de Jesús nació en el año -3. -3, lo que demuestra una vez más que no puede ser el año 0 como el año de la concepción de Jesús, porque habría nacido antes de él, y cómo se explica lo de la virginidad de la Virgen María. Otra pregunta que llega, los misterios de Jesús, hashtag Dr. File MB. ¿Tuvo Jesús un hermano gemelo? Esta es una pregunta del millón. Y uno tiene que decir que Jesús no tuvo un hermano gemelo carnal, de sangre, pero sí tuvo un hermano gemelo espiritual, y ese hermano gemelo espiritual fue el apóstol Tomás. Y uno tiene que decirlo. Mira,
con el descubrimiento de los nuevos evangelios, se descubrió el evangelio de Tomás. ¿También hay un evangelio de Tomás? Hay un evangelio de Tomás que es el más antiguo de todos los evangelios, más antiguo que todos los evangelios de la Biblia. ¿Sí, Tomás es el mismo apóstol? El apóstol deber para Tomás. creer. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ahora, presentado aquí en el evangelio de Tomás? Recordamos que en la Biblia hay solamente 4 evangelios y estos no existen ahí. Pero Tomás aparece como el hermano espiritual de Jesús. ¿En qué sentido? Que Jesús enseñó muchísimas cosas públicas, muchas cosas de mucho más fáciles de entender. Pero la parte más oculta o esotérica, el mensaje místico más profundo, se lo escribió en este sentido el apóstol Tomás. Por lo tanto, bajo estas lecturas que uno tiene de la historia, uno puede decir, Eduardo, que sí tuvo Jesús un hermano gemelo espiritual que complementa sobre todo ese evangelio la gran enseñanza de Jesús, usurpada por estas legiones de teólogos y falsos ángeles. Qué interesante que menciones ese punto, doctor Far, porque si estamos hablando de esta historia que tiene que ver con Jesús, con su enseñanza, es porque hemos sido testigos nosotros como generación de pastores que se han alejado justamente de aquello. Ha saltado durante estos días el tema del diezmo, de esta solicitud que se le hace a los creyentes a dar el 10% de sus ingresos para el desarrollo de las comunidades y de las actividades propias de una iglesia. ¿Cuándo se creó el diezmo? ¿Está dentro de las enseñanzas de Jesús? ¿En qué minuto se instauró? ¿Y por qué lo siguen con tanta devoción? Algunas iglesias más que otras, es la pregunta que quiero plantear, pero no sin antes ir a una pequeña pausa y ya regresamos. ¿De dónde nace el concepto del diezmo? ¿Está dentro de las lecciones que dejó Jesús en la tierra? ¿Por qué se sigue con tanta fuerza en algunas iglesias y en otras es más bien escaso? Doctor File, finalmente, ¿qué es el diezmo? El diezmo es un impuesto que durante la historia fue cobrado por monarquías, repúblicas, señores feudales y, por cierto, también por muchísimas iglesias hasta el día de hoy. Su origen, al menos en este sentido más lejano, se remonta al Antiguo Testamento y a la tribu de Leví, que es una tribu del pueblo de Israel. Si la tradición es la correcta, esta tribu de Leví, de los judíos, de los israelitas, cobraba un 10% de lo que producía el campo. Y lo cobraba en frutas, verduras, especies, para, evidentemente, la mantención, sobre todo del tabernáculo de Yahvé. Y en este sentido, era un impuesto de alguna forma para que la tribu de Leví se mantuviese viva y pudiese desarrollarse. De ahí se remonta, con el paso del tiempo, evidentemente, las monarquías, señoríos, repúblicas e iglesia evangélica pentecostal han diezmado a la población. De ahí viene la connotación diezmar, es decir, te sacan los impuestos que uno los produce con mucho esfuerzo. Ahora bien, tú dijiste y planteaste otra pregunta, Eduardo. Jesús, de alguna forma, pedía diezmos, y uno tiene que ser muy claro en este sentido. Durante los primeros 300 años, durante el cristianismo primitivo de la era cristiana, no hay ninguna evidencia que los cristianos cobraran algún diezmo y todos eran perseguidos. Por lo tanto, no hay evidencia, uno puede decir que no, al menos en esos primeros 300 años. Una pregunta, Cristian, que dentro de las cosas que vienen planteando acá nuestros televidentes, yo estoy mirando acá los comentarios de ellos, hay algunos que plantean que podría existir un paralelo, una suerte de paralelo, entre el diezmo tal como lo conocemos y los impuestos que se pagaban en la época de Jesús, que se podrían haber confundido o heredado las tradiciones. Sí, en este sentido es muy posible. Lo que pasa es que cuando, mira, en la antigüedad, en la tribu de Leví, en la actualidad, en los señores feudales, etcétera, las monarquías, la república pidiendo impuestos, muchas veces cuesta a una persona, por ejemplo, a ver, hagámoslo con un paralelo actual, Eduardo. Hoy día, este pastor, este obispo gobernante, Eduardo Durán, en la polémica porque lo que hizo fue comprarse mansiones, autos caros, según él, para dignificar su iglesia evangélica pentecostal, lo hizo con el diezmo pedido a los feligreses. Y queridos amigos, muchos de ellos me consta que les cuesta mucho ganar la plata, que les cuesta trabajo para que el obispo, de alguna forma, se compre sus cosas. Ahora bien, déjame decir una cosa, Eduardo, respecto de esto, porque cuando uno ve el escándalo en el cual se está hoy día, con este pastor destituido, uno puede decir lo siguiente, que lo que está ocurriendo aquí en Chile es bastante parecido a todo lo que fue la venta de indulgencias del siglo XVI de la Iglesia Católica, donde se vendía la remisión de los pecados para, en el fondo, financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Ese escándalo de la venta de indulgencias significó que apareciera Martín Lutero y que se acabara la hegemonía de la Iglesia Católica en la cristiandad. Pues bien, lo que hace este obispo Durán es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ahora, con el diezmo que le pide, con las ofrendas que le pide a sus feligreses, en realidad no estaba construyendo una catedral, sino que se estaba construyendo sus mansiones. Entonces, cuando uno ve esto, Eduardo, el problema del diezmo, mira,
es muy claro acá Jesús. Porque Jesús, queridos amigos, nunca cobró diezmo. Nunca. Y es más, hay un pasaje en Mateo que critica cómo los sacerdotes piden el diezmo y me permito leerlo. Mire, y antes de que lea ese pasaje, porque ese es del Nuevo Testamento, acá nos mandaron un pasaje del Antiguo Testamento que quizás puede ser la fuente previa para entender esa crítica. En Malaquías 3:10, traducción Reina Valera, la que voy a leer a continuación. Traed todos los diezmos al alfolí, que era el lugar donde guardaban los granos, ¿no? Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese sería un antecedente del diezmo en la tradición del Antiguo Testamento. Efectivamente. Pero ojo, esa es la tradición del Antiguo Testamento de la tribu de Levi. Y muy distinto. Y en este sentido, primero, Jesús nunca pidió diezmo, tampoco fue católico. Y queridos amigos evangélicos, Jesús tampoco fue evangélico. Grábenselo siempre. Ahora, sobre el diezmo, dijo lo siguiente Jesús, según estos documentos de Mateo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis los más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, aquí hay una crítica de Jesús a aquellos, sobre todo a la jerarquía del templo de Jerusalén de la época y a otros tantos que lo que hacían y que se centraron en pedir diezmo, pero no ejercer la justicia, la misericordia y la fe. Hay una pregunta dentro de, a propósito del diezmo, este concepto de pronto olvidado en nuestra sociedad, pero que salta a la luz a propósito de las imágenes que estamos viendo ahí. Lo que se hace con el dinero del diezmo. Porque independientemente de la fuente, de la tribu, el diezmo es el dinero que da la gente creyente, nunca se equivoca el que da, para las labores propias de la iglesia, no para el enriquecimiento de una persona. Y dicho eso, plantean algunos, si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita que des dinero si Dios proveerá? Mira, amigos y amigas, así como Jesús no pedía diezmo y critica a los que diezman a la población de la época de Jesús, uno tiene que decir que fue en el siglo VI, después de Cristo evidentemente, donde el diezmo como impuesto se hizo obligatorio en todo lo que era la región europea y evidentemente en toda la región del occidente de Roma, etc. Por lo tanto, ojo, fue a principios del siglo VI, año 500, donde se va a establecer diezmar, es decir, a todos pedirle impuestos, y a fines de ese siglo VI, en el 500, al final del 590, se generalizó esta idea de cobrar, se hizo costumbre cobrar como una forma de ¿qué? De recaudar recursos económicos para las grandes instituciones, monarquías, iglesias, repúblicas después, señores feudales, y por algo se llama, van a comenzar a partir de este siglo a diezmar a la población como la diezmó el obispo Durán. Llama la atención también que la iglesia evangélica pida el diezmo, ese 10%, y la iglesia católica del 1%. Efectivamente, lo que pasa es que hay otro pasaje que dice efectivamente que el cristiano, mira, esto está en Corintios, que dice textualmente que el cristiano debe dar lo que ha decidido su corazón. No de mala gana ni a la fuerza y de acuerdo con sus posibilidades. Es decir, uno puede contribuir si quiere que su iglesia, una de las tantas iglesias que hay, tenga autos lujosos. Mira, el obispo Durán lo que dijo era que en realidad todo esto, comprarse las mansiones, tener los autos de no sé cuántos cientos de millones de pesos, era para dignificar a su iglesia. Dignificando a su iglesia, ¿por qué? Porque a sus feligreses les gustaba eso, pues. Les gusta que el obispo llegue en el Mercedes-Benz, etcétera, pues. Seguimos avanzando esta noche con los misterios, las verdades, las cosas ocultas tras la historia de Jesús. Quiero plantear esto, que veo que también está dentro de las preguntas más socorridas esta noche. Judas. ¿Era realmente Judas el mejor amigo de Jesús? Para la tradición no bíblica, Judas fue un líder revolucionario armado contra el Imperio Romano y, por cierto, quizá, junto con Tomás, los mejores amigos de Jesús. Eduardo, esto es muy relevante porque cuando uno se mete realmente en la vida de Judas Iscariote con respecto a los documentos que uno tiene, que tengo acá el Evangelio de Judas, traducido del copto antiguo por José Montserrat, y lo releo para ver la sabiduría que hay detrás, uno puede decir, bajo este documento, que bueno, es la gran inspiración de parte de la película, precisamente, de La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, porque te plantea, evidentemente, a un Judas amigo, a un Judas que entendió el mensaje de Jesús porque sus otros 12 discípulos no lo entendían. Y permíteme leer un pequeño pasaje cuando habla precisamente Jesús, hablando de los pastores, de los sacerdotes, y uno puede hacer una analogía, bueno, con los cardenales católicos, con los obispos evangélicos, entre otros tantos, y dice lo siguiente. Jesús les dijo, en verdad os digo que todos los sacerdotes que están delante del altar invocan mi nombre, y en mi nombre han plantado árboles que no dan frutos. Eduardo,
A mí, antes de llegar al programa, unos amigos me ponen, sí, pero la iglesia evangélica pentecostal no es la iglesia evangélica cristiana. Por lo tanto, momento, doctor, no nos puede juzgar a nosotros por el obispo Durán, efectivamente. Pero hay otras 3.000 iglesias evangélicas, pues. Entonces, cuando uno lee esto, amigos, las palabras de Jesús dicen en este texto que todos los sacerdotes han plantado árboles que no dan frutos porque han creado una cristiandad fanática, intolerante, sumida exclusivamente en leer los 4 evangelios bíblicos manipulados por la historia, creyendo que son palabras divinas y en realidad las hicieron Eusebio de Cesarea, Constantino, Lactancio y Pablo de Tarso, que era un epónimo. Permíteme leer otro pequeño pasaje que les dice Jesús precisamente refiriéndose a los sacerdotes. Vosotros sois los que recibís las ofrendas hechas a aquel altar que habéis visto. El ganado que habéis visto aportando para el sacrificio y las ofrendas representa la multitud que habéis engañado ante aquel altar. Son palabras proféticas de este texto del siglo II. Y cuando uno ve, el rey dice, el rey del mundo es de esta manera que usurpará mi nombre, y generaciones de gentes piadosas perseverarán con un falso Dios. Ojo, queridos amigos, despierten un poco. ¿Hasta cuándo ir en las nubes y usurpar el mensaje de Jesús? Decir lo siguiente sobre los sacerdotes: al que le llegue, pero son, según estas palabras, todos los sacerdotes que invocan el nombre son usurpadores del mensaje de la tradición real de Jesús, de sus verdaderas enseñanzas, que dice: algunos son homicidas de niños, hay otros que yacen con varones, y los que ayunan y los demás que practican la impureza y el desprecio de la ley y el error, y aún los que dicen: nosotros somos iguales a los ángeles. He aquí pues que Dios ha recibido vuestro sacrificio de las manos de un sacerdote, esto es, del ministro del error. Y finalmente, el Señor, Jesús dice, pero es el Señor que está por sobre el universo, el que dictamina: en el último día serán avergonzados. Hacemos una pausa. Al regreso, Jesús le confió un secreto a su amigo Judas. Ya regresamos. Doctor Fraile, estamos hablando de la relación que tenía Judas con Jesús. Y se ha sabido que le habría revelado Jesús a Judas un secreto. ¿Tenemos conocimiento de cuál es el secreto que le reveló Jesús a Judas? Le reveló más de un secreto y más de una enseñanza profunda. Yo se las voy a contar, pero hay un pasaje, precisamente en la película La Última Tentación de Cristo, donde poéticamente, evidentemente estas películas son se reconstruyen historias, pero son de ficción, evidentemente, donde se plantea un diálogo en el cual Jesús le dice cómo es Dios realmente a Judas. Escuchémoslo y después profundizamos en los otros secretos. Dime tu secreto. Compasión. ¿Compasión por quién? ¿Por ti? Por los hombres. Nuestros enemigos son hombres. Siento compasión por todo. Por los asnos, la hierba, los gorriones. ¿Y por las hormigas sientes compasión? Sí. Todo forma parte de Dios. Cuando veo una hormiga, cuando miro sus brillantes ojos, ¿sabes lo que veo? Veo el rostro de Dios. Compasión, Eduardo. Misericordia. Condescendencia hasta con las hormigas, Eduardo. Esa es la respuesta que le da a la pregunta de cómo es Dios. Realmente el Dios del Nuevo Testamento, que es muy distinto al del Antiguo Testamento, que de eso no tenía nada. Efectivamente. Entonces, bajo esta visión, evidentemente, de Martin Scorsese, bueno, se va planteando otra imagen de Judas, un Judas que se va a hacer amigo y que precisamente, ojo, va a ser el depositario y el que va a conocer el gran secreto, Eduardo, de Jesús y del plan divino, Eduardo. ¿Cuál es el gran secreto de Jesús y del plan divino? Me voy a tomar un pequeño pasaje, precisamente del misterio que hay detrás de la traición de Judas para el mundo cristiano, para los evangélicos, que por cierto son muy superficiales. Se quedan simplemente en el sacrificio del cuerpo. Pobre Jesús, porque fue sacrificado. Se quedan netamente en lo material y superficial, que es solamente un aspecto de Cristo. Y no se dan cuenta en el misterio oculto que hay detrás del sacrificio de Cristo, según esta tradición. Pues bien, leo textualmente el Evangelio de Judas del siglo II. Le dice Jesús a Judas: pero tú los sobrepasarás a todos, pues sacrificarás al hombre que me reviste. Esto es trascendental, porque si uno toma, ¿qué pasa para todos los creyentes? Si Jesús no es sacrificado en la cruz para que la humanidad se salve. Era necesaria esa traición de Judas. Era necesaria, es que ahí está el punto.
Para la tradición bíblica fue traición por ser unos materialistas que ven simplemente el cuerpo. Pero para la tradición esotérica y oculta fue entregar a Jesús, porque Jesús se lo pidió, Eduardo. Esto es de carácter trascendental para todo lo que es la cristiandad, Eduardo, porque en realidad, si esto es así, no fue una traición, sino que, gracias a Judas, se cumplió el plan divino. ¿Y qué es lo que pasa? El plan divino, nadie le parece comprenderlo muy bien, los evangélicos no lo comprenden, los católicos tampoco lo comprenden, sino que lanzan al pobre Judas a quemarse en el infierno con el diablo. ¿Y qué pasa si Judas no lo entrega? Pónganse por un minuto a pensar en eso. Ustedes tampoco se salvan y estarían condenados por el resto de la eternidad, pero es gracias a que Judas lo entrega a petición de Jesús que ustedes tienen una nueva oportunidad, Eduardo. Hay más preguntas que llegan a través de nuestro hashtag DrFileMB que queremos darle cabida esta noche. Dice la primera de ellas, en el marco de las grandes interrogantes de Jesús: ¿cómo fue el trato de Jesús para con las mujeres? Jesús, durante su vida, reunió a unos 30.000 hombres y mujeres que lo seguían desde el desierto. La mayoría era mujer, lo ayudaban, servían para que Jesús esté informado. Y en este sentido, Jesús dignificó a la mujer, porque en realidad es un verdadero profeta, un verdadero enviado de la divinidad, debido a que en realidad no hay ningún profeta en la humanidad que no haya dignificado a la mujer. Todos la elevaron. Y son las revoluciones de los sacerdotes las que las humillan y las tiran para abajo. Pero si uno se va a las fuentes de todos los grandes Cristos, avatares de la humanidad y profetas, todos elevaron a las mujeres, al igual que Cristo, Eduardo. Siguiente pregunta, a través del hashtag DrFileMB. Dice: ¿tuvo maestros Jesús o no los necesitó? ¿Cómo alguien puede ser tan iluso de pensar que Jesús nunca tuvo un maestro, pues? Primero, sus grandes maestros fueron los libros. Segundo, tuvo maestros por todas partes donde visitaba, porque hay un principio que se llama el encuentro con hombres notables. Cuando tú tienes la fortuna de encontrarte con un maestro, en una hora, en una conversación incluso de media hora, puedes aprender mucho de los maestros de los cuales aprendió Jesús. Pero si uno tiene que destacar a uno, aparte de los esenios, evidentemente aparte también de maestros en Alejandría que conoció, en Roma, en Antioquía, en cuantas otras partes, uno tendría que decir que el gran maestro oculto de Jesús también fue Juan el Bautista. Por lo tanto, sí tuvo maestros, pues, obvio que sí. Otra pregunta que nos llega, hashtag DrFileMB. Dice: ¿qué oficios desempeñó Jesús? ¿Solo la carpintería o tuvo otros? Jesús no solamente fue carpintero, queridos amigos. También se desempeñó de leñador, se desempeñó de cocinero, Eduardo, se desempeñó de pescador, de campesino, por cierto, de constructor de barcos en el mar de Tiberíades. Forjó metales también, tuvo almacén para aprovisionar las caravanas, por lo tanto también comerció con ciertas cosas. Fue guía experto, por cierto, también constructor de muebles, un gran orador y, por cierto, un educador. Y nunca pidió diezmo. Qué interesante esto último, porque probablemente responde anticipadamente a la siguiente pregunta. ¿Tuvo Jesús estudios formales o era más bien un analfabeto? Pregunta. Jesús no era ningún analfabeto. No solamente conocía y hablaba y escribía el koiné, que es el griego internacional de aquella época, el arameo, el hebreo, sino que es muy posible también que manejara el latín y, por cierto, también dialectos de muchas tribus beduinas que viajaban por todas las regiones donde él paseaba. Por lo tanto, de analfabeto, nada. Y también escribía y leía Jesús. Hay otras preguntas. Mira, me llama la atención esta, Dr. File. ¿Podemos establecer si Jesús reía? En la Biblia, Jesús no saca ni una risita, pues. Pero en realidad, en todas las otras tradiciones o los evangelios secretos de Jesús que toco aquí con mis manos, entre otros tantos, aparece que Jesús reía muchas veces. Y lo particular de la risa de Jesús era que de esta expresión, como que iluminaba a Jesús con su risa. Una luz salía de la risa de Jesús. Está escrito. Por lo tanto, sí, reía a Jesús y no era ningún fome, por cierto. Dentro de lo que estamos hablando, ha llamado, dentro de las diversas posiciones que se conocen, el rol de la mujer dentro de la iglesia y particularmente el de María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena tiene un rol tan secundario? Por ejemplo, en la película de Franco Sefirelli y en general en la historia del cristianismo. El rol de la mujer y particularmente el de María Magdalena. Hay dos razones, entre muchas otras, que yo quiero al menos destacar. Primero, ¿por qué se trata en el cristianismo tan mal a la mujer? En primer lugar, porque el genio del Antiguo Testamento tomó la verdadera tradición del jardín del Edén, pero manipuló la historia e hizo culpable del pecado original a Eva, cuando en realidad, en la verdadera historia del jardín del Edén, el culpable del pecado original fue Adán. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué se menosprecia tanto a la mujer tomando este pasaje manipulado del Antiguo Testamento? Por una cosa que se llama el código gay. ¿El código gay? Efectivamente, ¿Qué es el código gay? Mira, el código gay es una
tesis muy interesante que planteó Friedrich Martel. Es el mismo que aparece en Sodoma. Es ese código gay. Es ese código que lo enuncia con mucha claridad. Y es el gran secreto de la comunidad homosexual del Vaticano y de la Iglesia Católica en general, Eduardo. Es decir, el código gay es una especie de reglamento oculto, silencioso, de ademanes, de gestos, de normas que la entienden los homosexuales, pero que ayuda a ese código gay a comprender, por ejemplo, la misoginia, la aversión contra las mujeres de la Iglesia Católica. También te explica la homofobia, te explica el celibato, pero ojo, el celibato de los sacerdotes es con las mujeres, no con los hombres, pues. También te explica la guerra contra la teología de la liberación, la dimisión de Benedicto XVI y la rebelión actual contra el Papa Francisco. Por lo tanto, es una especie de reglamento oculto dentro de esta mayoría, una de las más grandes comunidades gay del mundo, que es el Vaticano. ¿Existió, Dr. Feil, el Evangelio de María Magdalena? Y si es así, ¿cuáles son las enseñanzas o las lecciones que deja este texto? Existió afortunadamente, sí, Eduardo. Y ese evangelio, maravilloso evangelio, estaba conservado desde 1896 en el Departamento de Egiptología de los Museos Nacionales de Berlín. Fue descubierto en la ciudad egipcia de Akhmin y habla de un texto, de un papiro del siglo III que se refiere a un original griego del siglo II, escrito en sahídico copto y traducido por José Montserrat Torrents, una gran eminencia traductora de estas lenguas muertas, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por lo tanto, sí existió un evangelio de María Magdalena y que lo tengo aquí, por cierto, Eduardo. ¿Alguna lección, enseñanza, algo que podemos rescatar de ese evangelio? Sí, y uno lo tiene que decir, pero primero es un evangelio que se sitúa después de la resurrección de Jesús, ¿ya? Y que te plantea... O sea, perdón, que narra los hechos después de la resurrección Efectivamente, de Jesús. es decir... Porque todos fueron escritos posteriormente. Sí, recordemos que esa María Magdalena es la primera que se le presenta según esta tradición y según la tradición bíblica y la tradición oculta o secreta. Pero María en este texto aparece como la compañera de Jesús, la mujer más amada por Jesús, la receptora de las cualidades masculinas pleromáticas de Jesús. Y por cierto, se presenta una actitud de envidia de Pedro con María Magdalena. Permíteme, al menos... mira lo que dijo Pedro para que uno se vaya imaginando. Pedro dijo: Mariam, que es María Magdalena, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo: los que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Y entonces empezó su relato. Un relato con sabiduría profunda que finaliza brevemente así. Andrés habló y dijo a los hermanos: decid lo que os parece acerca de lo que se ha dicho. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando, claro, doctrinas extrañas porque son doctrinas profundas de la sabiduría de Jesús, místicas, ocultas y no morales como son las de la Biblia. Y dice: Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? Y es ahí donde Levi, que es Mateo, sale en defensa de María Magdalena y le dice: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Evangelio de María Magdalena, querido Eduardo, donde te está planteando... Evangelio que evidentemente quedó fuera de la descripción final de lo que conocemos hoy como Biblia. Efectivamente, quedó fuera por todo lo que fue el imperio, digamos, el emperador Constantino, Eusebio de Cesarea, apoyo de Lactancio con la manipulación evidentemente de Pablo de Tarso en el siglo IV. Posteriormente, ¿sí? Que según la tradición de algunos textos del Antiguo Testamento dicen que la mujer no podía ejercer dominio por sobre el hombre. Quizás desde esa perspectiva es natural los celos de Pedro, porque finalmente era el corpus de creencia que ellos mantenían, pero que viene a cambiar con Jesús, con su nueva enseñanza, donde habla de la igualdad, de amar a tu prójimo y eso, cosas que algunos ciegos todavía no quieren ver. No lo quieren ver, pero Jesús dignificó a la mujer. Hay un pasaje también en la película de la Última Tentación de Cristo, donde Jesús le lava los pies a María Magdalena. ¿Y qué significa el lavamiento de los pies? Que es muy importante porque en aquel tiempo se usaban sandalias, había mucho polvo, mucha suciedad en la región. El lavamiento de los pies, que en esta tradición oculta, Jesús es el que le hace a María Magdalena eso, pues bien, está reservado para los más bajos, de los siervos más insignificantes. Por lo tanto, Jesús, puesto como un siervo insignificante, pero reflejando en el lavado gran amor entre iguales, limpieza espiritual, humildad cristiana y servicio desinteresado a la mujer. Y eso es clave, Eduardo. Así es la historia. Tenemos un consejo de solo 30 segundos y seguimos conversando con ustedes esta noche en Mentiras Verdaderas. Qué
interesante esta visión de María Magdalena y del rol que tuvo, que ha sido oculto durante tanto tiempo, de las enseñanzas que deja su evangelio y que quizás muchos no han querido conocer porque saben que cambia el parámetro de esta potestad de los hombres por sobre las mujeres. Por cierto, mira, como nos quedan muy pocos minutos y cuando uno mira la vida histórica de Jesús, la vida que uno puede reconstruir hoy día, es muy poco de lo que uno puede decir. Algo hemos avanzado. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿y si Jesús volviera a la tierra? ¿Tú crees que el pueblo de Cristo lo reconocería? ¿Qué cree, Dr. Fay, que le diría Jesús si vuelve a la tierra a esos hombres que se hacen llamar dueños de su enseñanza, a esos hombres que se hacen llamar pastores, obispos, a esos hombres que se creen los tutores de una enseñanza antiquísima, aquellos que dan lecciones de moral y de conciencia y que no son más que árboles que no dan fruto? Lo que uno puede decir es recordar que hoy día estamos, afortunadamente, en una época donde estamos descubriendo una gran verdad, que hay que contemplarla, hay que ver los errores. Y por cierto, a esos ministros que se apropian de la definición de Dios, decirle que Jesús no fue ni católico, ni evangélico, y que si uno toma los documentos, todos son ministros del error. Pero ahí digo, algunos de estos polémicos pastores, algunos de estos polémicos obispos, de la religión que sean, preguntan acá, ¿no será que son ellos los que sirven al diablo? Es posible que estén engañados, querido Eduardo. Cuando uno ve la historia sin esto de defender una ideología religiosa ni otro, sino que lo ve con una contemplación buscando la verdad, uno puede decir que el diablo se tomó no solamente la Iglesia Católica, sino que también muchas iglesias. A los cristianos de corazón limpio, busquen la verdad, no tengan miedo y sigan adelante en el camino. Y todos los amigos que quieran cultivar la sabiduría, abrimos la Escuela de los Enigmas el próximo 7 de mayo. Toda la información en www.docfiles.cl y también en el teléfono más 569-401-501-86. Nos vemos en la academia. Y como solemos decir siempre, y especialmente a ustedes, sí, a ustedes, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.